olor antiséptico del pasillo del hospital llenó las fosas nasales de Izuku Midoriya mientras balanceaba sus pequeñas piernas de un lado a otro, agarrando su figura de acción de All Might. A los 4 años, con una mata de cabello verde rebelde y grandes ojos esmeralda que brillaban de anticipación, apenas podía contener su emoción. Hoy era el día en que descubriría su don. A su lado estaba sentada su madre, Inko Midoriya. A pesar de su esbelta figura y su delicada belleza, rasgos que había heredado de su hijo junto con su cabello y ojos verdes, su rostro reflejaba una sutil preocupación. Jugueteaba con la correa de su bolso, un hábito nervioso que había desarrollado con los años. La puerta de la sala de reconocimiento se abrió con un suave silbido y un médico apareció en el pasillo con un portapapeles en la mano. Señora Midoriya, ya estamos listos para atenderla, anunció el médico con una sonrisa profesional. Izuku prácticamente saltó de la silla, con su figura de All Might en alto. Ya es hora, mamá. Ya es hora. Inko se levantó, alisándose la falda antes de tomar la mano de su hijo. Sí, cariño. Vamos a descubrir qué te hace especial. Dentro de la sala de reconocimiento, la doctora se presentó con una cálida sonrisa. Soy la doctora Nakamura. Y usted debe ser Izuku Midoriya. Izuku asintió con entusiasmo, su cabeza se movía hacia arriba y hacia abajo tan rápidamente que parecía que se le iba a separar de los hombros. ¿Estás listo para descubrir cuál es tu don?, preguntó la doctora Nakamura con un tono amable pero cautivador. ¿Sí?, gritó Izuku, casi saltando de puntillas. He esperado una eternidad. Quiero ser un héroe como All Might. El héroe más grande del mundo. El doctor Nakamura rió entre dientes ante su entusiasmo. Bueno, sin duda eres apasionado. Es una buena cualidad para un héroe. Le indicó a Izuku que se sentara en la mesa de reconocimiento. Normalmente, necesitaríamos hacer pruebas, tomar muestras de sangre, etc. Pero, de hecho, tengo una habilidad especial llamada evaluación que me permite ver cierta información sobre una persona. Altura, edad, capacidades físicas y, sí, su habilidad. Los ojos de Inko se abrieron ligeramente. Eso es muy conveniente para tu profesión. Tiene sus limitaciones, explicó el doctor Nakamura. No puedo ver información privada ni condiciones de salud, solo atributos y habilidades básicas. Pero para la evaluación de peculiaridades, es bastante útil. Volvió su atención a Izuku, quien vibraba de emoción. Ahora, Izuku, voy a activar mi don y echar un vistazo al tuyo. Quédate quieto un momento, ¿de acuerdo? Izuku se quedó paralizado, esforzándose al máximo por ser el paciente perfecto. Los ojos de la doctora Nakamura brillaron con una suave luz azul mientras lo observaba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si leyera algo invisible para los demás. Interesante, murmuró ella, frunciendo el ceño. Muy interesante, de verdad. Inko se inclinó hacia adelante, con la tensión visible en sus hombros. ¿Qué pasa? ¿Le pasa algo a su don? La doctora Nakamura negó con la cabeza, y el brillo azul se desvaneció de sus ojos. No está mal, solo es inusual. El don de Izuku es bastante poderoso, pero tiene características únicas. Acercó su silla, dirigiéndose a la madre y al hijo. Izuku posee lo que creo que deberíamos llamar arquikinesis. Cada día podrá controlar una ley fundamental o fuerza de la naturaleza diferente. Por ejemplo, hoy podría controlar el fuego, mañana la electricidad, y al día siguiente quizá la gravedad. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. ¿Puedo hacer todas esas cosas? Uno a la vez, sí, aclaró la doctora Nakamura. Pero hay algo más, dudó. Mi evaluación muestra que su don está actualmente despierto. Esto sugiere que hay una restricción o limitación en su máximo potencial. ¿Qué significa eso?, preguntó Inko con preocupación evidente en su voz. No está del todo claro, admitió el doctor. Pero, basándome en casos similares que he visto, probablemente significa que el joven Izuku deberá cumplir ciertas condiciones o someterse a un entrenamiento específico para desbloquear todas las capacidades de su don. Imagínate que ahora tienes acceso a la versión básica, con funciones premium esperando a ser desbloqueadas. Se giró para mirar directamente a Izuku. Esto significa que tendrás que esforzarte especialmente, Izuku.
Cada día te traerá un nuevo poder que dominar, aunque sea temporalmente. Inko asimiló la información. Su expresión era una mezcla de alivio y renovada preocupación. Ya veo. Gracias, Dr. Nakamura. Antes de que pudieran levantarse para irse, Izuku intervino, con la voz repentinamente más baja, pero no menos decidida. Dr. Nakamura, ¿puedo convertirme en un héroe con este don? El rostro de la doctora se suavizó al observar al joven esperanzado que aferraba su figura de All Might. Sí, Izuku. Con dedicación y el entrenamiento adecuado, creo que podrías convertirte en un héroe muy poderoso. Tu don tiene un potencial tremendo, quizás más del que podemos ver ahora mismo. Una sonrisa más brillante que el sol se dibujó en el rostro de Izuku. Entonces entrenaré más duro que nadie. Seré el mejor héroe de la historia. Seguro que sí, dijo el Dr. Nakamura, alborotándose el pelo. Solo recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al salir del hospital, Izuku saltaba junto a su madre, prácticamente flotando de felicidad. En el coche, no paraba de hablar de su don. Mamá. Mamá. ¿Puedo probarlo cuando lleguemos a casa? Por favor. Con Katsudon encima, por favor. Inko no pudo evitar reírse ante el entusiasmo de su hijo. De acuerdo, pero solo un ratito. Si el poder de hoy es el fuego, debemos tener mucho cuidado, ¿entiendes? Entiendo. Tendré muchísimo cuidado. Prometió Izuku, poniendo una cara seria que contrastaba adorablemente con su entusiasmo al saltar. Al llegar a casa, Inko se preparó para la cena sin perder de vista a su hijo. Cuando estaba a punto de encender la estufa, Izuku le tiró de la falda. ¿Puedo intentarlo, mamá? ¿Puedo encenderlo? Tras establecer algunas reglas básicas de seguridad, Inko asintió. Izuku se concentró, con el rostro fruncido por la determinación, mientras señalaba el quemador con el dedo meñique. Por un instante, no pasó nada. Entonces, una pequeña llama se encendió en la punta de su dedo. Con movimientos cuidadosos, la acercó a la estufa, que se encendió con éxito. «Lo logré», gritó, dando saltos. «Tengo poderes de fuego». Inko juntó las manos, con los ojos brillantes de orgullo y un atisbo de lágrimas. «¡Qué maravilla, Izuku! Ya estás aprendiendo a controlarlo». Durante la siguiente hora, bajo la atenta supervisión de su madre, Izuku practicó la creación de pequeñas llamas, aprendiendo a hacerlas aparecer y desaparecer a voluntad. A la hora de acostarse, estaba exhausto, pero más feliz que nunca. «Mañana tendré que aprender un poder completamente nuevo», murmuró soñoliento mientras Inko lo arropaba. «Y al día siguiente, otro. Y los dominarás a todos, uno por uno», le aseguró Inko, besándole la frente. «Mi valiente pequeño héroe». La mañana llegó rápidamente, trayendo consigo un nuevo día y, como habían aprendido, un nuevo poder para que Izuku lo descubriera. Después del desayuno, Inko lo llevó al preescolar, con el corazón lleno de orgullo y aprensión a la vez. «Que tengas un día maravilloso, cariño», dijo, deteniéndose en la entrada. «Recuerda lo que hablamos. Ten cuidado con tu don, y si no estás segura de algo, pregúntale primero a un profesor», terminó Izuku, sonriéndole con una sonrisa desdentada. «Lo sé, mamá». Corrió al aula, donde sus compañeros ya estaban reunidos. Muchos habían descubierto recientemente sus propias peculiaridades, y la sala bullía con charlas animadas y pequeñas demostraciones ocasionales. «Todos», anunció Izuku, sin poder contenerse. «Tengo mi don». Sus compañeros de clase lo rodearon y le lanzaron preguntas desde todas direcciones. «¿Qué puedes hacer? Es como el de tu mamá. Muéstranoslo. Muéstranoslo». Izuku sonrió radiante, absorbiendo la atención. «Ayer podía hacer fuego. Pero el doctor dijo que mi don cambia cada día, así que hoy es algo diferente». Extendió la mano, concentrándose igual que con las llamas. No pasó nada. Frunciendo el ceño, lo intentó de nuevo, concentrándose con más fuerza. «Nada. Tal vez haya que activarlo de otra manera», murmuró para sí mismo, tratando de recordar lo que el Dr. Nakamura había dicho sobre las fuerzas fundamentales. Instintivamente, señaló el techo con el dedo y se concentró en la sensación de energía que fluía a través de él.
De repente, un pequeño arco eléctrico surgió de la punta de su dedo, crepitando brevemente antes de disiparse. Jadeos y exclamaciones llenaron la habitación. ¡Guau! Relámpago. Eso es genial. Tienes dos peculiaridades. Izuku negó con la cabeza, la emoción le hacía decir las palabras atropelladamente. No, es una peculiaridad. El doctor la llamó archiquinesis porque cada día puedo controlar un poder diferente. Ayer fue fuego, hoy electricidad, y mañana será algo más. Los niños se acercaron cada vez más, con asombro en sus ojos. Entonces, tienes como 100 peculiaridades en una. Eso es increíble, Izuku. Serás el mejor héroe de la historia. Mientras los elogios lo inundaban, una risa aguda interrumpió la emoción. El grupo de niños se apartó ligeramente, revelando a Katsuki Bakugo apoyado en un escritorio al fondo del aula, con su cabello rubio y puntiagudo tan indomable como su personalidad. ¿Qué te parece gracioso, Kak-chan? Preguntó Izuku, usando el apodo que le había puesto a su amigo desde que eran pequeños. Bakugo se burló, entrecerrando los ojos rojos. ¿De qué sirve un don que cambia a diario, Deku? Nunca dominarás nada si tienes que empezar de cero cada mañana. La sonrisa de Izuku se desvaneció. Pero el doctor dijo que es fuerte. ¿Fuerte? Ja. Se burló Bakugo, irguiéndose. Mírate. Apenas logras hacer una chispa. Y mañana volverás al punto de partida con algo que no puedes controlar. Algunos de los niños que habían estado elogiando a Izuku momentos antes ahora parecían inseguros. Sí, eso sería frustrante. Tener que aprender un nuevo poder cada día suena agotador, al menos con mi don, puedo practicar lo mismo y mejorar. Izuku se quedó paralizado, su emoción se desvaneció tan rápido como había llegado. ¿Por qué Kak-chan decía esas cosas? Se suponía que eran amigos. Habían prometido convertirse en héroes juntos. El profesor entró justo en ese momento, llamando al orden a la clase, pero el daño ya estaba hecho. Al sentarse, Izuku notó la sonrisa burlona de Bakugo, disfrutando de la atención que se había desviado hacia él cuando varios compañeros le preguntaron por su don explosivo. Durante las clases de la mañana, Izuku no dejaba de repasar las palabras de Bakugo. Tenía razón su amigo. Su don realmente dificultaría su conversión en héroe. A la hora del almuerzo, la duda se había apoderado de él, apagando la brillante emoción de la mañana. Pero mientras estaba sentado solo con su bento de All Might, recordó las palabras del Dr. Nakamura. Con dedicación y el entrenamiento adecuado, creo que podrías convertirte en un héroe muy poderoso. Izuku enderezó los hombros y abrió su cuaderno en una página nueva. Si tenía que aprender un nuevo poder cada día, simplemente tendría que ser más organizado que los demás. Tomaría notas. Observaría patrones. Encontraría maneras de dominar cada habilidad lo más rápido posible. Con renovada determinación, comenzó a escribir en la parte superior de la página. Día 2. Electricidad, puntos de aprendizaje y técnicas. Poco imaginaba el joven Izuku que este cuaderno sería el primero de muchos, y que su camino hacia el dominio de su peculiaridad en constante evolución apenas comenzaba. El camino para convertirse en héroe estaría lleno de desafíos, amistades, rivalidades y descubrimientos sobre su misterioso potencial latente, pero con cada nuevo día y cada nuevo poder, Izuku Midoriya daría un paso más hacia su sueño. Habían pasado 2 años desde que Izuku Midoriya descubrió su don. Ahora, un estudiante de segundo grado a los 6 años, estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, ajustándose el uniforme escolar con movimientos mecánicos. El entusiasmo que una vez había irradiado de él como la luz del sol se había atenuado considerablemente. Donde la mayoría de los niños de su edad se estarían preparando con entusiasmo para la escuela, emocionados por ver a sus amigos, compartir historias y aprender cosas nuevas, los ojos esmeralda de Izuku tenían una cautela que ningún niño tan pequeño debería poseer. Su madre, Inko, lo notó mientras le preparaba el desayuno. La forma en que sus pequeños hombros se encorvaban ligeramente hacia adelante. El cuidado con el que guardaba su cuaderno de análisis de héroes, escondiéndolo debajo de sus libros de texto. La sonrisa forzada que esbozaba cuando ella lo miraba. Izuku, cariño. Llamó desde la cocina. Tu tortilla está lista. Apareció en la puerta, con esa sonrisa forzada ya en su rostro.
Gracias, mamá. Mientras comían juntos, Inko intentó entablar una conversación con él sobre héroes, una forma generalmente segura de despertar su exuberancia natural. ¿Viste las noticias sobre el rescate acuático de ayer? El nuevo héroe, Selkie, causó una gran impresión. Asintió Izuku, picoteando su comida. Su adaptación hidrodinámica es perfecta para las operaciones marítimas. El análisis fue acertado, como siempre, pero sin su habitual entusiasmo. A Inko se le encogió el corazón. Este no era el chico que solía corretear por el apartamento, con la figura de acción de All Might en alto, proclamando con una sonrisa que salvaría a todos. Algo había cambiado, y aunque tenía sus sospechas, Izuku siempre había esquivado sus suaves indagaciones. ¿Qué ley tienes hoy?, preguntó, probando otro ángulo. Izuku cerró los ojos brevemente, concentrándose en sí mismo. La gravedad, creo. Puedo sentirla, es como si la fuerza de la Tierra me estuviera escuchando. Eso suena útil, ofreció Inko alentadoramente. Un destello de genuino interés cruzó su rostro. Es bastante raro. Solo lo he probado 3 veces. Luego, como si se diera cuenta de que se estaba emocionando, su expresión se volvió opaca. Pero no he practicado mucho con él. El desayuno terminó demasiado pronto. Inko observó cómo Izuku guardaba su almuerzo en su mochila All Might, una de las pocas señales visibles de su admiración por el héroe que aún le quedaban. En la puerta, se inclinó para besarlo en la frente. Que tengas un buen día, Izuku. Recuerda, estoy a solo una llamada de distancia si necesitas algo. Lo sé, mamá, respondió en voz baja. Nos vemos después de la escuela. Al cerrarse la puerta tras él, Inko se quedó sola en la entrada, con la mano apoyada contra la madera. Algo le pasaba muy mal a su hijo, y su instinto maternal le gritaba que llevaba demasiado tiempo así. Hoy no, se susurró a sí misma. Hoy voy a averiguar qué le pasa a mi bebé. La escuela primaria aldea bullía de actividad mientras los niños entraban a las aulas, charlando y riendo. Izuku mantenía la cabeza gacha mientras recorría los pasillos, evitando con destreza el contacto visual con compañeros que antaño habían sido amigables. Ahora, la mayoría apenas se percataba de su presencia. No siempre había sido así. Cuando tenían 4 años, en el kinder, Izuku era solo un niño más de la clase. Quizás un poco más obsesionado con los héroes que otros, pero en general muy querido. Entonces aparecieron sus peculiaridades y todo cambió. Izuku se sentó en su asiento al fondo del aula, sacando su cuaderno y su estuche con una eficiencia demostrada. Algunos estudiantes lo miraron, pero al cruzarse con sus miradas, desviaron la vista rápidamente. La barrera invisible que lo rodeaba era casi palpable. Una zona de cuarentena social establecida y aplicada por una sola persona, Katsuki Bakugo. Como si la idea lo hubiera convocado, Bakugo entró al aula, flanqueado por 2 compañeros que lo admiraban. Su cabello rubio ceniza de punta y su ceño fruncido se habían acentuado con los años, a la par del creciente poder de su don explosivo. Oye, ¿viste lo alto que saltaba con mis nuevos supermovimientos?, decía Bakugo en voz alta, demostrándolo con gestos explosivos. Sin duda seré el héroe número 1. Sus seguidores asintieron con entusiasmo, atentos a cada palabra. La mirada de Bakugo recorrió el aula en un ritual diario de dominio, deteniéndose brevemente al posarse en Izuku. Sus ojos carmesí se entrecerraron, e Izuku bajó la mirada hacia su escritorio, con el corazón acelerado. Llegó la maestra, llamó a la clase al orden, y la mañana transcurrió como cualquier otra. Lecciones, ejercicios, la rutina de la educación primaria fluía alrededor de Izuku como el agua alrededor de una piedra. Participaba cuando se le pedía, sus respuestas siempre correctas, pero en voz baja, sin llamar la atención. Durante el trabajo en grupo, se encontraba solo la mayor parte del tiempo, pues los demás niños habían aprendido que relacionarse con Deku significaba potencialmente enfrentarse a la ira de Bakugo. A la hora del almuerzo, Izuku se sentó solo en un rincón de la cafetería, con su vento de All Might abierta. Comió metódicamente mientras leía su cuaderno de análisis de héroes, añadiendo notas sobre la reciente misión de rescate de Selkie, basándose en lo que había visto en las noticias. El análisis, tan familiar, le trajo un poco de consuelo. ¿Sigues garabateando en ese estúpido cuaderno, Deku?,
La mano de Izuku se congeló a media frase. No había notado que Bakugo se acercaba, demasiado absorto en su escritura. Lentamente, cerró el cuaderno, deslizándolo parcialmente debajo de su lonchera. Son solo notas, Kak-chan, dijo en voz baja. Bakugo resopló, apoyando las manos en la mesa e inclinándose hacia adelante. Las notas no ayudan a alguien con un don tan inútil como el tuyo. ¿Qué pasa hoy? ¿Algo patético otra vez? Izuku permaneció en silencio, con los ojos fijos en su almuerzo a medio comer. Te hice una pregunta, Deku. La palma de Bakugo chispeó con una pequeña explosión de advertencia. Gravedad, respondió finalmente Izuku, la palabra apenas audible. Por un instante, una genuina sorpresa se reflejó en el rostro de Bakugo. El control de la gravedad era objetivamente poderoso, el tipo de don que los héroes profesionales valorarían. Pero la sorpresa rápidamente se transformó en desprecio. Y mañana habrá desaparecido, reemplazado por algo que apenas podrás usar, se burló Bakugo. Por eso nunca serás un héroe. Solo eres un aprendiz de todo, maestro de nada. Las palabras hirieron con precisión practicada, avivando las inseguridades que Izuku había albergado durante años. Cada día traía un nuevo poder, sí, pero también una nueva curva de aprendizaje. Justo cuando empezaba a comprender una ley, esta se le escapaba, sustituida por otra. El constante empezar de cero era agotador y desmoralizante. Los héroes necesitan fiabilidad, continuó Bakugo, disfrutando claramente del impacto de sus palabras. ¿De qué sirve un héroe de rescate que no sabe qué hará su don ese día? Solo eres un lastre. Antes de que Izuku pudiera responder, aunque no tenía ninguna respuesta preparada, sonó la campana, anunciando el final del almuerzo. Bakugo se enderezó, cumpliendo su misión de humillación diaria, y se alejó con un gesto de desdén. Nos vemos después de la escuela, Deku. Quizás te ayude a practicar tu don de gravedad. Te ayude a caer más rápido. La amenaza flotaba en el aire mientras Izuku recogía sus cosas. No era la primera amenaza, y la experiencia le había enseñado que no sería la última. El resto de la tarde transcurrió entre lecciones y silenciosa ansiedad, mientras las manecillas del reloj avanzaban inexorablemente hacia la campana final. Cuando por fin sonó, Izuku empacó su mochila despacio, con la esperanza de ser de los últimos en irse. Era una estrategia que a veces funcionaba. Si Bakugo se cansaba de esperar, podría irse a casa sin su entrenamiento diario, como llamaba burlonamente a estas palizas extraescolares. Hoy, sin embargo, la suerte no estuvo de su lado. Justo cuando pensaba que podría escapar sin ser detectado, una mano golpeó su escritorio. ¿A dónde crees que vas, Deku? Izuku levantó la vista y vio a Bakugo de pie junto a él. El aula estaba vacía, salvo por ellos dos. El profesor se había marchado hacía minutos, apresurándose a una reunión sin mirar atrás. A casa, respondió Izuku simplemente, levantándose de su asiento. Tengo tarea. Todavía no, gruñó Bakugo, empujando a Izuku con tanta fuerza que lo hizo tambalearse hacia atrás y chocar contra la pared. Primero, enséñame esta peculiaridad de la gravedad. Quiero ver qué tiene de especial. Por un breve instante, Izuku consideró usar su don a la defensiva. Con la manipulación de la gravedad, podría alejar a Bakugo o disminuir el impacto de sus explosiones. Pero años de entrenamiento le habían enseñado que contraatacar solo empeoraba las cosas. Además, la gravedad era una de las leyes más raras en su rotación. Solo la había experimentado 3 veces, y en cada ocasión apenas había experimentado lo que podría ser posible. No es tan impresionante, dijo Izuku, intentando acercarse a la puerta. Puedo hacer las cosas un poco más ligeras o más pesadas. Bakugo no quedó satisfecho con la respuesta. Su palma crujió con pequeñas explosiones al avanzar. Entonces aligera mi puño cuando haga esto. El puñetazo impactó a Izuku en el hombro, haciéndolo girar. Años de estas sesiones habían desarrollado cierta resiliencia, tanto física como emocional, pero eso no hizo que el dolor fuera menos real. Bakugo continuó con una serie de explosiones menores, no suficientes para causar lesiones graves, pero más que suficientes para dejar marcas y moretones. Defiéndete. Exigió Bakugo, con frustración evidente en su voz. Usa tu estúpida gravedad. Pero Izuku simplemente se encogió, protegiendo sus zonas vitales como había aprendido.
Esto pareció enfurecer aún más a Bakugo. Por eso eres Deku. Deku inútil. Todo ese potencial y lo desperdicias siendo un cobarde. El asalto continuó durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo duró un par de minutos. Al final, Izuku estaba en el suelo, con pequeñas quemaduras en su uniforme donde las explosiones de Bakugo habían hecho impacto. Nada grave, Bakugo siempre procuraba que los daños no fueran suficientes para provocar una intervención oficial, pero suficiente para herir, suficiente para humillar. Satisfecho de haber entendido su punto, Bakugo se dio la vuelta para marcharse, deteniéndose en la puerta del aula. Su silueta, iluminada por las luces del pasillo, parecía imponente y oscura. Nada que ver con los héroes sonrientes que ambos admiraban. Sé que me haría dejar de acosarte, dijo Bakugo con voz fría y monótona. ¿Por qué no te tiras desde el tejado y pides un don más útil para tu próxima vida? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una presencia física, terrible y venenosa. Algo se quebró dentro de Izuku. Años de tormento, de miedo y resentimiento reprimidos, de preguntarse por qué su amigo de la infancia se había convertido en su peor pesadilla. Todo cristalizó en ese único y horrible instante. Una furia ardiente lo inundó, como nunca antes había experimentado. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Izuku se puso de pie. Su mano se disparó hacia adelante, y con ella llegó toda la fuerza de su manipulación de la gravedad, sin que la vacilación ni el miedo la frenaran. El efecto fue inmediato y dramático. Bakugo, aún de espaldas en la puerta, cayó de repente al suelo como si lo hubiera golpeado un yunque invisible. Los tablones de madera bajo él crujieron ominosamente bajo la presión. ¡Qué demo! Jadeó Bakugo, intentando levantarse pero sintiendo que su cuerpo estaba agobiado por una fuerza imposible. Izuku dio un paso adelante, sus ojos verdes brillando con una intensidad que habría impactado a cualquiera que lo conociera. La gravedad aumentaba con cada paso, presionando a Bakugo con más fuerza contra el suelo hasta que la madera empezó a astillarse bajo él. «Retíralo», susurró Izuku, con una voz apenas reconocible incluso para él mismo. Los ojos de Bakugo se abrieron de par en par, con auténtica sorpresa y, por primera vez en su larga historia, miedo. «Deku, ¿me vas a romper los huesos?», logró jadear, mientras la presión en el pecho le dificultaba la respiración. Las palabras penetraron la neblina de ira de Izuku, y el horror reemplazó a la ira al comprender lo que hacía. Esto no era defensa, era venganza. Esto no era heroísmo, era el camino a la maldad. «No soy como tú», dijo Izuku, más para sí mismo que para Bakugo. Con un esfuerzo supremo, liberó su don. La aplastante gravedad se disipó al instante. Sin decir una palabra más, Izuku agarró su mochila y echó a correr. Pasó junto a Bakugo, que seguía en el suelo intentando recuperar el aliento. Atravesó los pasillos vacíos de la escuela. Salió por la entrada principal y se adentró en las calles, corriendo como si los demonios le pisaran los talones. En cierto modo, lo eran. Los demonios de lo que casi había hecho, de lo que casi se había convertido. Las lágrimas brotaron sin querer, nublando su visión mientras corría hacia casa, su refugio. Para cuando llegó a su apartamento, le ardían los pulmones y sentía las piernas como gelatina, pero el esfuerzo físico no había logrado calmar la tormenta que lo atormentaba. Manoseando torpemente la llave, entró, agradecido de que su madre aún no hubiera llegado. Probablemente estaba haciendo la compra, dada la nota que había dejado en el mostrador. No podía mirarla a la cara ahora mismo, no podía arriesgarse a que viera la verdad de lo sucedido escrita en su rostro. Izuku se tambaleó hasta su habitación, cerró la puerta con llave y se desplomó en la cama, haciéndose un ovillo. La enormidad de lo ocurrido lo invadió en oleadas de vergüenza, miedo y alivio confuso. Se había enfrentado a Bakugo. Casi había herido gravemente a Bakugo. Se había detenido para no cruzar una línea. Pero había llegado tan terriblemente cerca. La vorágine emocional era demasiado. Dolor por la amistad perdida años atrás, ira por el tormento constante, miedo de lo que era capaz de hacer, alivio por finalmente contraatacar, vergüenza por perder el control y la profunda y persistente preocupación de que tal vez Bakugo tuviera razón. Tal vez su don lo hacía inadecuado para ser un héroe. Mientras estos pensamientos y sentimientos se arremolinaban y chocaban entre sí, la conciencia de Izuku comenzó a desvanecerse, su mente buscando escapar del abrumador caos interno.
Su último pensamiento coherente antes de que la oscuridad lo reclamara fue una súplica desesperada. Necesito ayuda. Cuando Izuku abrió los ojos, se encontró flotando en un vasto vacío, con una oscuridad que se extendía infinitamente en todas direcciones. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración. «¡Hola!», gritó, su voz parecía no viajar a ninguna parte en el espacio vacío. De repente, puntos de luz aparecieron a su alrededor. Primero uno, luego docenas, luego cientos. Se movían como luciérnagas, dejando rastros de energía de colores mientras zumbaban a su alrededor en patrones caóticos. Al acercarse, Izuku comprendió lo que eran sus leyes. Cada luz representaba un poder diferente que había ejercido durante los últimos 2 años. Una luz roja resplandecía con la familiar calidez del fuego. Un azul ondulaba como el agua. La amarilla crepitaba con electricidad. La púrpura pulsaba con fuerza gravitacional. La verde se arremolinaba con el poder del viento. Y así seguían, cada color, cada luz, un poder que había dominado brevemente y luego perdido en el ciclo de su don. Eran hermosos a su manera, pero se movían sin propósito ni coordinación. Una representación visual del potencial sin explotar de su peculiaridad, poderosa pero sin dirección. Mientras Izuku observaba, absorto en la danza de luces, una nueva presencia se hizo presente. En el centro del vacío, una brillante luz blanca comenzó a formarse, aumentando en intensidad hasta tomar forma. Un complejo diagrama circular que flotaba en la oscuridad. Era una rueda enorme, de diseño intrincado, con 8 espacios vacíos dispuestos en un círculo perfecto alrededor de un vacío central. La rueda misma estaba compuesta de delicadas líneas blancas que parecían estar hechas de energía pura, formando un complejo patrón de círculos, triángulos y símbolos antiguos entrelazados que Izuku no reconoció. Cada uno de los 8 espacios parecía diseñado para albergar algo importante, pero permanecían vacíos, esperando ser llenados. En el centro de la rueda había un espacio vacío más grande, rodeado de los puntos cardinales marcados en kanji: norte, sur, este y oeste. Toda la estructura latía suavemente, como si estuviera viva y respirando, y su luz blanca proyectaba una tenue iluminación en el vacío. Izuku se acercó con cautela, atraído por una inexplicable sensación de familiaridad. Esta rueda, este diagrama, parecía como si siempre hubiera sido parte de él, esperando ser descubierto. A medida que se acercaba, las luces caóticas de sus leyes comenzaron a responder. La energía gravitacional púrpura fue la primera en moverse, atraída por la rueda como por una fuerza magnética. Dio una vuelta, 2 vueltas, y luego se asentó en uno de los 8 espacios vacíos. Su luz llenó la sección con un suave resplandor violeta. Una a una, las demás leyes siguieron su ejemplo. El fuego se situó frente al agua, la tierra se asentó frente al aire, el rayo encontró su hogar frente a lo que Izuku, de alguna manera, conocía como sonido. La última pareja, luz y oscuridad, completó el círculo exterior, y cada ley encajó a la perfección en su espacio. Con cada ley que encontraba su lugar, la rueda se volvía más brillante, y las líneas blancas que conectaban las secciones pulsaban con creciente energía. Sin embargo, incluso con las 8 leyes en su lugar, el espacio central permanecía vacío, e Izuku pudo ver que había más espacios vacíos más allá de las 8 iniciales. Espacios a la espera de leyes que aún no había descubierto ni manifestado. Las partes terminadas de la rueda eran impresionantes. Un equilibrio perfecto de fuerzas elementales dispuestas en una oposición armoniosa. Pero también estaba claramente incompleta, una obra en proceso a la espera de alcanzar su máximo potencial. Mientras Izuku contemplaba la magnífica estructura, empezó a comprender. Esta rueda no era solo una representación de su don. Era su don, la verdadera forma de archikinesis que le había estado oculta hasta ahora. El doctor tenía razón al afirmar que su don estaba despierto, pero se equivocó sobre su significado. No se trataba solo de limitaciones, sino de un propósito mayor que aún no había descubierto. Antes de que pudiera profundizar en esta revelación, la visión comenzó a desvanecerse. La rueda, el vacío, las luces, todo se disolvió como la niebla bajo el sol matutino.
La oscuridad lo invadió una vez más, pero esta vez era la oscuridad familiar del sueño, en lugar del misterioso vacío de su visión. Izuku se despertó sobresaltado, desorientado, y se encontró tumbado en la cama en lugar de acurrucado, como recordaba haber estado antes de perder el conocimiento. La habitación estaba más oscura ahora, pues la tarde había dado paso al anochecer mientras dormía. En su escritorio, notó algo que no había estado allí antes. Un pequeño plato con onigiri y una nota escrita a mano por su madre. Cuando estés listo, baja y podemos hablar. Con cariño, mamá. Ella lo había cuidado mientras dormía, había visto su agotamiento y lo había dejado descansar en lugar de despertarlo. El simple acto de cuidado maternal le hizo llorar. Izuku se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido por el enfrentamiento con Bakugo y las consecuencias emocionales. Necesitaba lavarse la cara y despejarse. Al levantarse y girarse hacia el baño, algo en su visión periférica captó su atención. Un tenue resplandor detrás de él. Al volverse para mirarse en el espejo, Izuku jadeó. Flotando tras él, apenas visible pero innegablemente presente, estaba la rueda que había visto. La mayor parte era translúcida, casi fantasmal, pero una sección, la correspondiente a la gravedad, brillaba con la misma suave luz violeta que había visto en el vacío. Izuku se giró, casi esperando ver la rueda físicamente presente en su habitación, pero no había nada allí. Sin embargo, al volver a mirarse al espejo, la imagen permaneció. La rueda seguía sus movimientos como un halo etéreo. «Es real», susurró, extendiendo la mano instintivamente. Sus dedos no encontraron resistencia al atravesar el espacio donde parecía estar la rueda, pero pudo sentir algo. Una resonancia, una conexión con el poder que hoy controlaba. La comprensión floreció en su interior. La rueda no era solo una visión ni un sueño. Era una manifestación de la verdadera naturaleza de su don, ahora visible tras su revelación emocional. Y la sección brillante le mostraba que Lei estaba activa hoy, una confirmación visual de lo que previamente había tenido que descubrir mediante ensayo y error. Después de lavarse la cara, Izuku se sentó al borde de la cama, procesando todo lo sucedido. El enfrentamiento con Bakugo. Su pérdida de control. La visión de la rueda. Y ahora, este nuevo desarrollo en su don. Era demasiado para manejarlo solo. Durante demasiado tiempo, se había guardado sus problemas, soportando el tormento de Bakugo en silencio, diciéndole a su madre que todo estaba bien cuando era tan evidente que no. Eso terminó hoy. Respirando hondo, Izuku se levantó y bajó las escaleras hacia donde sabía que su madre lo estaría esperando. Al entrar en la cocina, la encontró sentada a la mesa, con una taza de té delante. Sus ojos se iluminaron de alivio al verlo. Izuku, dijo en voz baja. Estaba empezando a preocuparme. Se sentó frente a ella, notando que ya había preparado la cena, manteniéndola caliente en el horno para cuando él estuviera listo. El cuidado de este simple acto casi lo destrozó de nuevo. Por un momento, permanecieron en silencio, mirándose. Una madre que percibía el dolor de su hijo, un hijo temeroso de cargar a su padre con la verdad. Entonces Inko extendió la mano por encima de la mesa y tomó la suya. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó suavemente. La presa se rompió. 2 años de emociones contenidas salieron a raudales cuando Izuku finalmente le contó todo a su madre. Cómo Bakugo se había vuelto contra él tras descubrir sus peculiaridades, el tormento diario que soportaba, cómo los profesores no se dieron cuenta o decidieron no intervenir. Le contó los apodos, los moretones que había ocultado, las quemaduras que había justificado como accidentes de entrenamiento. Y le contó acerca de ese día. El punto de quiebre, la horrible sugerencia de Bakugo de que terminara con su vida, y el momento aterrador en el que perdió el control y casi le hizo un daño grave a cambio. Durante todo ese tiempo, Inko escuchó, con el rostro desbordante de emociones. Conmoción, dolor, ira y, sobre todo, culpa. Las lágrimas corrían por sus mejillas al comprender cuánto había sufrido su hijo mientras ella respetaba su silencio, esperando a que viniera a ella cuando estuviera listo. Cuando Izuku finalmente se quedó en silencio, emocionalmente agotado, Inko se movió alrededor de la mesa y lo envolvió en un abrazo feroz. «Lo siento mucho», susurró con la voz entrecortada. «Lo siento muchísimo, Izuku». Sabía que algo andaba mal, lo presentía, pero no insistí lo suficiente.
Debí haberte protegido. Debí haber hecho más. No es tu culpa, mamá, protestó Izuku, aferrándose a ella como si fuera su salvación. Debería habértelo dicho. Solo, no quería que te preocuparas. Y una parte de mí temía que Kacchan tuviera razón. Que mi don no era para el heroísmo. Inko se apartó, ahuecándole el rostro entre las manos, con una mirada feroz a pesar de las lágrimas. Escúchame, Izuku Midoriya. No hay nada malo en tu don. Es extraordinario, igual que tú. Y Katsuki Bakugo no tiene derecho a hacerte sentir lo contrario. Le secó una lágrima de la mejilla con el pulgar. Lo que te ha hecho no es rivalidad ni juegos infantiles. Es acoso, simple y llanamente. Y se acabó ya. Izuku asintió, sintiéndose un peso menos por haber compartido finalmente su carga. Sentados juntos, también le contó la visión que había tenido. La rueda de las leyes, los espacios vacíos esperando ser llenados, y cómo ahora podía verlos reflejados tras él. Inko escuchó con atención, haciendo preguntas sobre lo que había sentido y visto. Cuando terminó, ella pareció pensativa. Parece que tu peculiaridad está evolucionando, se está volviendo más accesible para ti, dijo. El médico mencionó algo sobre que no está despierto. Quizás este sea el comienzo de lo que sea que eso signifique. Izuku asintió. Yo también lo creo. Siento que, por fin estoy empezando a entender qué es realmente mi don, no solo para qué sirve. Hablaron durante horas, pasando de la mesa al sofá, cenando en la sala mientras continuaban su conversación. Hablaron de la visión, de la rueda y de lo que podría significar para el desarrollo de Izuku. Hablaron de Bakugo, de la escuela, del futuro. Y a medida que la noche avanzaba, hicieron planes. Inko estaba decidida. Las cosas no podían seguir como estaban. Al día siguiente, contactaría a la escuela, denunciaría el acoso y exigiría medidas. Si no se tomaba ninguna, tenía una alternativa preparada. Nos mudaremos, dijo con firmeza mientras Izuku se preparaba para dormir. Me han ofrecido un traslado en el trabajo varias veces. A Musutafu, de hecho. Nos acercaría a la preparatoria UA, que sé que es tu sueño. Podemos empezar de cero, encontrar una universidad donde te valoren por quien eres, no te atormenten por ser diferente. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par ante la sugerencia. Pero mamá, tus amigos, tu vida aquí. Inko negó con la cabeza, con expresión decidida. Nada es más importante que tu seguridad y felicidad, Izuku. Nada. Esa noche, mientras yacía en la cama, Izuku sintió una curiosa mezcla de emociones. Había vergüenza persistente por su pérdida de control, preocupación por lo que el mañana podría traer e incertidumbre por los posibles cambios que se avecinaban. Pero por primera vez en años, también había algo más. Esperanza. Esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Esperanza de que su don, con su misteriosa rueda y su potencial sin explotar, realmente pudiera ser el camino al heroísmo que siempre había soñado. Y mientras se quedaba dormido, el brillo violeta de la sección de gravedad de su rueda proporcionaba una suave luz nocturna, y Izuku Midoriya sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que, después de todo, podría estar en el camino correcto. El reloj digital en la mesita de noche de Izuku marcaba las 4:30 am cuando abrió los ojos, alerta y despejado a pesar de la hora temprana. Afuera, el mundo todavía estaba envuelto en oscuridad, el vecindario tranquilo salvo por el ocasional piar de un pájaro madrugador. Izuku se incorporó, estirando los brazos por encima de la cabeza. La rueda de las leyes era apenas visible en el espejo del otro lado de su habitación. Hoy, una sección azul suave brillaba. Manipulación del agua. Hubo un tiempo en que despertarse tan temprano habría parecido imposible, cuando arrastrarse hasta la escuela era un ejercicio de miedo y ansiedad. Ahora, sus mañanas eran un santuario, un tiempo que le pertenecía solo a él. Con eficiencia, Izuku se levantó de la cama y se dirigió al baño. La rutina era reconfortante por su familiaridad. Ducha, dientes, cabello, aún una mata de rizos verdes rebeldes que desafiaban cualquier intento de domar. Examinó su reflejo con ojo crítico, notando los sutiles cambios que habían empezado a aparecer.
Su rostro estaba perdiendo parte de su redondez infantil, y aunque aún era pequeño para su edad, semanas de entrenamiento constante habían empezado a definir su cuerpo, antes escuálido. De vuelta en su habitación, Izuku se puso una camiseta ajustada que absorbe la humedad y unos pantalones cortos de baloncesto. Nada sofisticado, pero práctico para lo que le esperaba. Aprendió rápidamente que las viejas camisas de algodón de su madre se volvían insoportablemente pesadas al estar empapadas de sudor. Calcetines, zapatillas de deporte y una chaqueta ligera completaban el conjunto, protegiéndolo del frío del amanecer. En la cocina, llenó una botella de agua del grifo y le añadió un chorrito de concentrado de electrolitos. Otra lección aprendida después de que su primera semana de entrenamiento intenso lo dejara mareado y deshidratado. Garabateó una nota rápida para su madre, aunque ella ya conocía su rutina. Me fui a entrenar. Volví a desayunar. Te quiero. El aire fresco de la mañana lo recibió al salir, poniéndole la piel de gallina al instante. Izuku empezó a trotar suavemente por las tranquilas calles de Musutafu, su nuevo hogar. La ciudad era diferente a donde habían vivido antes. Más grande, más concurrida y, lo más importante, llena de agencias y escuelas de héroes, incluyendo la prestigiosa preparatoria UA, que había sido el destino soñado de Izuku desde que tenía memoria. Tras 15 minutos de trote para calentar los músculos, Izuku llegó a Iron Fitness, un gimnasio abierto las 24 horas que se había convertido en su segundo hogar durante las últimas semanas. A pesar de lo temprano que era, varios clientes habituales ya estaban dentro, en su mayoría adultos haciendo ejercicio antes de ir a trabajar. Buenos días, Midoriya, llamó el recepcionista, un hombre corpulento de piel escamosa y sonrisa amable. Tan temprano como siempre. Buenos días, Ryusaki-san, respondió Izuku con un pequeño gesto mientras pasaba su tarjeta de membresía. Dentro, Izuku se movía con determinación, ya no era el novato indeciso de la semana anterior. Empezó con estiramientos dinámicos, círculos con los brazos, balanceos de piernas, rotaciones de torso, para preparar su cuerpo para el trabajo que le esperaba. Luego llegó el momento del verdadero entrenamiento. Primero vino un circuito de fuerza. 3 series de 15 flexiones, centrándose en la técnica correcta más que en la velocidad. Le temblaban los brazos en la última serie, pero siguió adelante, recordando su objetivo. Después, una serie de sentadillas con peso corporal, 20 por serie durante 4 series, desarrollando los potentes músculos de las piernas que necesitaría para maniobrar en combate. Las dominadas seguían siendo su némesis. Solo logró 5 repeticiones limpias antes de que su agarre fallara, pero eran 2 más que al principio. A continuación, continuó con el trabajo de core. Planchas mantenidas durante periodos cada vez más largos, su récord ahora es de 65 segundos, giros rusos con un balón medicinal ligero y abdominales de bicicleta que le dejaban los abdominales ardiendo. Avanzaba metódicamente en cada ejercicio, siguiendo la rutina diseñada por su instructor de artes marciales para desarrollar fuerza funcional en lugar de músculos ostentosos. Entre series, Izuku solía manipular inconscientemente pequeñas cantidades de agua de su botella, formándolas en esferas flotantes que danzaban entre sus dedos. Una forma de practicar el control preciso de la ley que dominaba ese día. La manipulación del agua de olla era especialmente adecuada para este tipo de ejercicio, y dedicó unos minutos extra a crear formas cada vez más complejas antes de dejar que el agua volviera a caer en su botella. Tras 90 minutos de entrenamiento concentrado, Izuku completó su sesión de gimnasio con una rutina de enfriamiento de estiramientos estáticos, previniendo las agujetas que lo habían aquejado durante sus primeros días de ejercicio intenso. Se despidió de los demás clientes habituales. Una anciana con una flexibilidad notable, un hombre de negocios de piel metálica que levantaba pesas impresionantes en press de banca, y una estudiante universitaria cuya peculiaridad le permitía duplicar cualquier equipo que tocara, una de las favoritas de la gerencia del gimnasio en horas punta. Afuera, la oscuridad comenzaba a declinar, y los primeros indicios del amanecer teñían el cielo oriental de delicados tonos rosas y naranjas. El siguiente destino de Izuku era el Parque Central Musutafu, un extenso espacio verde con una pista de atletismo bien cuidada que lo rodeaba.
Una vuelta era de aproximadamente 1,8 kilómetros, e Izuku se había propuesto dar 3 vueltas completas cada mañana, casi 5,5 kilómetros en total. Mientras corría, la mente de Izuku divagaba sobre los acontecimientos que lo habían traído hasta allí. Tras el incidente con Bakugo, su madre había cumplido su palabra. Acudió a la administración de la escuela al día siguiente, con fotografías de las lesiones de Izuku y un informe detallado del acoso escolar. La respuesta fue decepcionante, pero no del todo sorprendente. Vagas promesas de investigar y hablar con las partes implicadas, seguidas de insinuaciones de que quizás Izuku había tenido la culpa por no adaptarse a la dinámica social del aula. Inko Midoriya, normalmente tan amable y servicial, se había transformado ante los ojos de Izuku en una férrea defensora, sin alzar la voz en ningún momento, pero de alguna manera llenando la oficina del director de una autoridad inconfundible. Cuando quedó claro que no se tomaría ninguna medida significativa, simplemente asintió, les agradeció su tiempo en un tono que no transmitía nada de gratitud, y les informó que Izuku no regresaría para el trimestre de otoño. 2 días después, aceptó el traslado que su empresa le había ofrecido durante meses. Una semana después, se mudaron a su nuevo apartamento en Musutafu, más cerca de la nueva oficina de Inko y, como ella misma señaló con una sonrisa significativa, a menos de 30 minutos en tren del Instituto UA. El aire se volvió más cálido a medida que Izuku completaba su segunda vuelta al parque. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre los árboles, y más gente comenzaba a aparecer. Corredores matutinos, parejas mayores paseando tranquilamente, un grupo practicando tai chi en el amplio césped central. Entre ellos se encontraba una figura familiar sentada en un banco cerca del estanque de los patos, y un anciano alimentando a las aves acuáticas con una pequeña bolsa de papel. «Buenos días, Midoriya-kun», llamó el hombre cuando Izuku pasó. «Buenos días, Tanaka-san», respondió Izuku, sin detenerse, pero con un respetuoso asentimiento. Shir Tanaka era una figura habitual en el parque, un héroe retirado conocido como Epoch durante sus años de actividad. Su don, que ralentizaba el tiempo, lo había convertido en un destacado especialista en rescate, aunque nunca había atraído mucha atención mediática. Ya con más de 70 años, pasaba las mañanas alimentando a los patos y, ocasionalmente, compartiendo historias con cualquiera que se detuviera a escucharlo. Izuku había estrechado lazos con él gracias a su interés mutuo por el análisis de dones. El anciano aportaba información sobre el trabajo de los héroes que no se podía encontrar en ninguna revista ni foro en línea. Al comenzar su última vuelta, Izuku se esforzó más, aumentando el ritmo a medida que el sol finalmente despejaba el horizonte, bañando el parque con una luz dorada. Le ardían los pulmones y le protestaban las piernas, pero había alegría en el esfuerzo, satisfacción al sentir que su cuerpo respondía a las exigencias que le imponía. Este era un dolor diferente al que había experimentado en su antigua escuela. Un dolor con propósito, una incomodidad que lo llevaba al crecimiento en lugar de la humillación, que lo llevaba a la desesperación. Para cuando completó su tercera vuelta, el parque estaba más concurrido, y la tranquila atmósfera matutina dio paso a la energía de una ciudad plenamente despierta. Al mirar su reloj, un modelo digital resistente al agua, que también funcionaba como monitor de actividad física, un regalo de cumpleaños de su madre, Izuku notó con satisfacción que había rebajado casi 2 minutos su tiempo anterior en la misma distancia. El viaje a casa fue un trote de enfriamiento, con los músculos agradablemente fatigados, pero no exhaustos. Al acercarse al edificio de apartamentos, el delicioso aroma de la comida de su madre se filtraba por una ventana abierta, atrayéndolo hacia adentro con la promesa de un desayuno abundante. «Ya estoy en casa», gritó, quitándose los zapatos en la entrada. «Bienvenidos», respondió Inko desde la cocina. «El desayuno estará listo en 15 minutos. Hay tiempo de sobra para una ducha». Izuku se dirigió directamente al baño, se quitó la ropa empapada de sudor y se metió bajo el chorro caliente con un suspiro de satisfacción. Mientras el agua caía en cascada sobre sus músculos cansados, practicó su manipulación, creando pequeñas corrientes que masajeaban sus hombros y espalda. El agua era una de sus leyes favoritas. Versátil, abundante y fácil de controlar.
Después de ducharse, vestido con ropa limpia, una camiseta sencilla y pantalones cortos para el día de verano, Izuku se reunió con su madre en la mesa del desayuno. El menú era impresionante. Arroz al vapor, sopa de miso con tofu, caballa a la parrilla, tamagoyaki y un pequeño tazón de natto. Era un desayuno tradicional japonés, diseñado para impulsar su rutina de entrenamiento, rico en proteínas y carbohidratos complejos. ¿Qué tal tu entrenamiento?, preguntó Inko, sirviéndose una porción más modesta de cada plato. Bien. Aumenté mis dominadas en una, y mi carrera en el parque fue casi 2 minutos más rápida, respondió Izuku entre bocados de pescado. Creo que el entrenamiento con pesas está empezando a mejorar mi resistencia. Inko sonrió, con el orgullo evidente en sus ojos. Has sido muy dedicado, Izuku. Me impresiona lo bien que te has adaptado a la vida aquí, sobre todo en tan solo una semana. Ha sido más fácil de lo que esperaba, admitió. El gimnasio se siente cómodo ahora, y empiezo a reconocer caras comunes en el parque. Tanaka-san estuvo allí otra vez hoy. El héroe retirado. El que te cuenta todas esas historias. Izuku asintió con entusiasmo. Dijo que podría traerme algunos de sus viejos cuadernos de héroe para que los revisara la próxima vez. Mantenía registros detallados de sus operaciones de rescate. ¡Qué bien, cariño! Inko hizo una pausa, con una expresión de preocupación. ¿Estás nerviosa por empezar en la nueva escuela? Solo faltan 3 semanas para que empiece el trimestre. La pregunta hizo reflexionar a Izuku. Dejó los palillos, considerando su respuesta con detenimiento. Un poco, admitió. Pero esta vez es diferente. Antes, tenía miedo del acoso, de las reacciones de Kat-chan. Ahora, solo soy, cautelosamente optimista, no. Sé que no será perfecto, pero yo también he cambiado. Soy más fuerte, tanto física como mentalmente. No mostraré ninguna debilidad. La firmeza de su mandíbula le recordó tanto a Inko a su padre que la dejó sin aliento por un momento. En tan solo unas semanas, había presenciado una transformación notable en su hijo. No solo en su creciente capacidad física, sino también en su confianza y su propósito. El miedo constante que había oscurecido sus ojos durante años había sido reemplazado por una firme determinación. Solo recuerda, dijo con dulzura, ser fuerte no significa que no puedas pedir ayuda o admitir cuando algo anda mal. Es una lección que aprendí demasiado tarde en tu escuela anterior, y no quiero que ninguno de los dos vuelva a cometer el mismo error. Izuku extendió la mano por encima de la mesa para apretarle la suya. Te lo prometo, mamá. No más secretos entre nosotras. Después del desayuno, Izuku ayudó a recoger la mesa antes de salir. Su destino esta vez era sistemas de combate unificados, un dojo de artes marciales ubicado en un almacén reformado a unos 15 minutos de su apartamento. A diferencia de los dojos estereotipados, centrados en una sola disciplina, UX enseñaba una combinación práctica de estilos de lucha adaptados a las características físicas de cada estudiante y, en una sociedad de peculiaridades, a sus habilidades únicas. El interior era espacioso y estaba bien equipado, con zonas de entrenamiento diseñadas para diferentes actividades. Colchonetas acolchadas para agarre y proyecciones, suelos de madera para practicar golpes, sacos pesados colgados de vigas reforzadas y una pequeña sección de pesas para el desarrollo de fuerza. A pesar de la hora temprana, el dojo ya estaba repleto de actividad. Niños y adultos practicaban diversas formas de entrenamiento. Midoriya. Justo a tiempo. Gritó una voz desde la zona de ataque. Izuku se inclinó respetuosamente ante Hiroshi Nakamura, su instructor principal. Nakamura-sensei rondaba los 35 años, con una complexión robusta y atlética, y una barba de 5 años que parecía permanente. Su don, la percepción sinestésica, le permitía analizar y comprender al instante cualquier movimiento físico que observaba, lo que lo convertía en un instructor ideal para las artes marciales. Buenos días, Nakamura-sensei, respondió Izuku, moviéndose para unirse a él en el piso de entrenamiento. ¿Agua hoy?, preguntó Nakamura, notando cómo la botella de agua de Izuku flotaba ligeramente sobre su mano. Izuku asintió. Le había explicado su don de archikinesis a Nakamura durante su primera sesión, y el instructor comprendió de inmediato sus implicaciones para el entrenamiento de combate. Perfecto.
Incorporaremos algunos movimientos fluidos a la sesión de hoy. Pero primero, calentamiento. Dame 3 rondas en el saco de boxeo, centrándome en las combinaciones que practicamos ayer. Durante las 2 horas siguientes, Izuku se sumergió en un entrenamiento que lo puso a prueba de formas nuevas y desafiantes. El estilo de enseñanza de Nakamura era exigente pero alentador, elogiando su progreso sin conformarse nunca con menos que el máximo esfuerzo de Izuku. Comenzaron con los fundamentos del golpeo. La mecánica correcta de los puñetazos para evitar lesiones de muñeca, patadas que utilizaban la rotación de cadera para maximizar la fuerza, codazos y rodillazos en espacios reducidos. Luego, avanzaron a las maniobras defensivas. Bloqueos, paradas, evasiones y el juego de pies que las hacía efectivas. Recuerda, dijo Nakamura mientras demostraba una secuencia, tu peculiaridad cambia a diario, pero tu cuerpo es constante. Estas técnicas te servirán independientemente de la ley que estés controlando. La última parte de la sesión se centró en incorporar la ley de la corriente de Izuku a su enfoque de combate. Con la manipulación del agua, practicaron el uso de la humedad del aire para crear distracciones momentáneas, pequeñas barreras que pudieran desviar los ataques entrantes e incluso extraer el sudor del oponente para alterar su visión o equilibrio. La creatividad es tu mejor arma, enfatizó Nakamura. La mayoría de los héroes y villanos se basan en patrones preestablecidos con sus peculiaridades. Tu ventaja es la imprevisibilidad, no solo para tus oponentes, sino para ti mismo. Debes aprender a adaptarte al instante a cualquier poder que tengas ese día. Al final de la sesión, Izuku estaba empapado en sudor, con los músculos temblando por el esfuerzo, pero su mente estaba aguda y concentrada. Esta combinación de entrenamiento físico y aplicación de su don había sido la sugerencia de Nakamura tras su primer encuentro, cuando Izuku le explicó su objetivo de convertirse en héroe a pesar, o quizás debido a, los desafíos únicos que su don le planteaba. Lo hiciste muy bien hoy, dijo Nakamura al concluir con estiramientos refrescantes. Tu progreso en tan solo una semana es impresionante. Muchos estudiantes tardan meses en alcanzar este nivel básico de competencia. Gracias, Sensei, respondió Izuku, haciendo una profunda reverencia. También he estado practicando las formas en casa. Nakamura asintió con aprobación. Se nota. Para mañana, repasa las estrategias para contrarrestar los agarres básicos que vimos hoy. Y recuerda, observa, adáptate y supera. Esa es la esencia de tu experiencia con esta peculiaridad. Con otra reverencia respetuosa, Izuku salió del dojo, con el sol de la tarde ya en lo alto. Su estómago rugió, recordándole que ya era hora de comer. El camino a casa le dio tiempo a sus músculos para relajarse, previniendo la rigidez que de otro modo aparecería tras un entrenamiento tan intenso. El apartamento estaba vacío cuando llegó. Su madre seguía trabajando. Izuku se dirigió directamente a la cocina, donde preparó un almuerzo sencillo pero nutritivo. Arroz integral, pechuga de pollo a la parrilla marinada en salsa teriyaki, verduras al vapor y un pequeño tazón de sopa de miso. Sus conocimientos sobre nutrición se habían ampliado considerablemente en las últimas semanas, gracias a las investigaciones sobre nutrición óptima para el entrenamiento físico. Después de comer, Izuku se retiró a su habitación, un espacio que, al igual que él, había sufrido una transformación significativa. Atrás quedaron los pósteres de All Might que antes cubrían casi cada centímetro de pared. También desaparecieron las figuras de acción de edición limitada, la ropa de cama con temática de héroes, los adornos infantiles de un sueño que alguna vez pareció tan frágil como lejano. En su lugar, había algo que parecía más la oficina de un investigador junior que el dormitorio de un niño. Las paredes exhibían fórmulas matemáticas cuidadosamente escritas, ecuaciones físicas relevantes para diversas aplicaciones peculiares y diagramas anatómicos que destacaban los grupos musculares y sus funciones. Una gran pizarra blanca ocupaba una pared, actualmente llena de notas sobre la manipulación del agua. Observaciones, técnicas y aplicaciones teóricas aún por probar. En un rincón había 2 archivadores, meticulosamente organizados. El primero, titulado Análisis de Héroes, contenía cuadernos llenos de observaciones de Izuku sobre héroes profesionales. Sus peculiaridades, estilos de lucha, fortalezas, debilidades y posibles mejoras.
El segundo, titulado archikinesis, un término acuñado por él a partir de arche, la palabra griega para principio o origen, y kinesis, que significa movimiento, albergaba su documentación personal de cada ley que había experimentado, categorizada por tipo, frecuencia y aplicaciones prácticas. Izuku dedicó un tiempo a organizar estos archivos, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Añadió las observaciones del día sobre la manipulación del agua al cuaderno correspondiente, incluyendo las técnicas que Nakamura-sensei le había enseñado y sus propios experimentos con el control preciso durante su ducha matutina. Con su documentación completa, Izuku se dedicó a sus estudios académicos. A pesar de ser vacaciones de verano, había establecido un riguroso programa de estudio, decidido a no atrasarse en sus estudios, a pesar de la transición a una nueva escuela. De hecho, iba muy por delante del currículo de tercer grado. Su inteligencia natural y su afán de conocimiento lo impulsaban a explorar temas normalmente reservados para estudiantes mucho mayores. El tema de hoy eran las matemáticas avanzadas, concretamente el cálculo vectorial y sus aplicaciones en física. Aunque solo tenía 6 años, Izuku había obtenido un nivel académico mucho más alto, con un coeficiente intelectual que impresionó al psicólogo educativo que lo evaluó tras la mudanza. El especialista había sugerido acelerar su educación, quizás pasándolo directamente a la secundaria o incluso al bachillerato, pero Izuku se negó. «Quiero desarrollarme a mi propio ritmo», le explicó a su madre después. «Que me presionen demasiado académicamente podría afectar mi entrenamiento físico. Además, quiero tener una experiencia escolar normal esta vez. Hacer amigos de mi edad». Inko había comprendido y apoyado su decisión, aunque hizo arreglos con su nueva escuela para brindarle desafíos académicos apropiados dentro de su aula regular. A medida que la tarde se alargaba hasta la noche, Izuku se absorbía en sus estudios, llenando cuadernos con ecuaciones y sus soluciones, deteniéndose ocasionalmente para comprobar algún concepto con pequeñas manipulaciones de agua extraída de un vaso en su escritorio. Las aplicaciones prácticas de las matemáticas al control de caprichos eran fascinantes, sobre todo en el ámbito de la dinámica de fluidos. Estaba tan absorto que apenas oyó el sonido de la puerta principal al abrirse, anunciando el regreso de su madre del trabajo. Solo cuando ella lo llamó por su nombre levantó la vista, sorprendido de descubrir que habían pasado varias horas sin que él se diera cuenta. «Ya voy, mamá», respondió, cerrando su cuaderno y estirando los brazos que se habían quedado rígidos de tanto escribir. En la cocina, Inko ya estaba preparando la cena. Tonkatsu con arroz, repollo rallado y sopa de miso. La familiar escena doméstica dibujó una sonrisa en el rostro de Izuku. A pesar de todo lo que había cambiado en sus vidas, esta reconfortante rutina seguía siendo la misma. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Izuku, moviéndose automáticamente para poner la mesa. «Estoy ocupada, pero bien», respondió Inko, con el rostro iluminado. «Ya me están considerando para un puesto de líder de proyecto. Al parecer, mi experiencia en la sucursal anterior es más valiosa de lo que esperaban inicialmente». «Genial, mamá. Te dije que reconocerían lo increíble que eres». Las mejillas de Inko se sonrojaron de placer ante el cumplido. «¿Y qué tal tu entrenamiento con Nakamura-sensei hoy?». Durante la cena, intercambiaron anécdotas de su día. El progreso de Inko en su nuevo trabajo, los avances de Izuku en artes marciales y control de Don. Su conversación fluyó con naturalidad, salpicada de risas y charlas reflexivas sobre todo, desde noticias de héroes hasta las mejores panaderías del barrio. «Ah», dijo Inko de repente. «Casi lo olvido. Tu matrícula escolar está completamente terminada. Tu profesora, Yamaguchi-sensei, llamó hoy para presentarse. Parecía muy amable. Mencionó que tienen varios estudiantes con habilidades poco comunes, así que no destacarás en ese aspecto». Izuku sintió una punzada de nerviosismo. ¿Dijo algo sobre los otros estudiantes? «Solo que es un grupo diverso con buena dinámica». Mencionó específicamente que tienen políticas estrictas contra el acoso escolar que se aplican activamente. Inko lo miró significativamente. «Me aseguré de eso antes de elegir la escuela». Después de cenar, como ya era costumbre, Izuku lavó los platos mientras Inko limpiaba la cocina. Trabajando juntos, la cocina quedó impecable en un instante, dejándoles la tarde para relajarse.
Para Izuku, esto significaba revisar sus notas del día y planificar su entrenamiento para el día siguiente, basándose en la ley que anticipaba que podría aparecer. El patrón no era completamente aleatorio. Durante los últimos 2 años, había detectado ciertas secuencias que tendían a repetirse, lo que permitía una predicción limitada de qué poder vendría después. Si sus cálculos eran correctos, mañana probablemente traería manipulación terrestre o control aéreo. Mientras se preparaba para acostarse, cepillándose los dientes y poniéndose un pijama cómodo, Izuku vio la rueda en el espejo del baño. La sección de agua aún brillaba con un suave azul, pero notó algo diferente. La luz parecía más intensa, más definida que esa mañana, como si su día de práctica hubiera reforzado la conexión. Observar, adaptarse, superar, murmuró, recordando las palabras de Nakamura-sensei. Ese sería su mantra de ahora en adelante, el principio que guiaría su desarrollo no solo como héroe en potencia, sino como persona. Al meterse en la cama, Izuku puso el despertador a las 4:30 am. Otro día, otra ley, otra oportunidad para fortalecerse. Mientras el sueño comenzaba a apoderarse de él, sus pensamientos se dirigieron al futuro. A la nueva escuela que lo esperaba, a la preparatoria o a más allá, al héroe en el que se convertiría. Por primera vez en años, ese futuro parecía no solo posible, sino inevitable. Un camino iluminado no por el foco cegador de All Might, sino por el brillo constante y decidido de la propia resolución de Izuku. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Musutafu mientras Izuku se dirigía al dojo. Sus pasos eran ligeros, casi saltarines por la anticipación de otro día de entrenamiento. El peso familiar de su bolsa de entrenamiento se balanceaba a su lado, llena de botellas de agua y una muda de ropa. Estoy mejorando mucho mi control, pensó, con una pequeña sonrisa en los labios. El sensei dice que mi precisión ha mejorado muchísimo desde la semana pasada. Su camino lo llevó a lo largo de la costa, pasando por la playa municipal de Dagobah. En otra vida, esta playa podría haber significado algo diferente para él. Quizás el lugar donde realmente comenzó su viaje. Pero en esta realidad, era simplemente un agradable desvío en su camino al entrenamiento. Izuku se detuvo por un momento, observando las olas golpear pacíficamente la arena, cuando de repente... crujido. Una enorme columna de hielo surgió de la playa, elevándose al menos 6 metros en el aire. La estructura cristalina brillaba a la luz de la mañana, con bordes afilados que atrapaban los rayos del sol y los dispersaban en todas direcciones. ¿Qué? Izuku se puso a la defensiva, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Un ataque de villano? Aquí. Examinó la zona con los ojos entrecerrados. La playa parecía desierta, salvo por la enorme formación de hielo. No se oían gritos ni civiles corriendo despavoridos. Solo aquella solitaria torre de hielo, que se alzaba como un centinela en la orilla. Con cautela, Izuku bajó hacia la playa, sus pasos crujiendo en la arena. Al rodear la estructura de hielo, vio a un chico de su misma edad de pie, dándole la espalda. El chico tenía una apariencia impactante. La mitad de su cabello era blanco como la nieve fresca, la otra mitad de un carmesí intenso. Permanecía rígido, con los hombros tensos, mirando fijamente al océano. Incluso desde atrás, Izuku podía sentir la ira que irradiaba. «Oye», gritó Izuku, manteniendo la distancia. «¿Estás bien?» El chico no respondió, ni siquiera se giró. Su única señal de reconocimiento fue una ligera rigidez en su ya rígida postura. Izuku lo intentó de nuevo, acercándose un paso más. «¿Seguro que no necesitas ayuda?» Extendió la mano, justo por encima del hombro del chico. En un instante, el desconocido se giró, con los ojos brillantes, uno turquesa, otro gris, mientras otra ráfaga de hielo se dirigía hacia el pecho de Izuku. Izuku reaccionó por instinto. Sus habilidades de hielo se activaron, creando un escudo que desvió el ataque. La escarcha se extendió desde las yemas de sus dedos, formando una barrera protectora entre ellos. «¡Guau!», exclamó Izuku, saltando hacia atrás. «No iba a hacerte daño». El chico de pelo bicolor no pareció oír ni importarle. Su rostro permaneció impasible, pero sus ojos ardían con intensidad mientras lanzaba otra oleada de púas de hielo hacia Izuku. Izuku se dejó caer y rodó, formando un camino resbaladizo bajo él para aumentar su velocidad.
La ley del hielo lo acompañaba hoy, su don asignado para el entrenamiento, y agradecía la coincidencia. Con una flexión de dedos, Izuku creó su propia descarga de proyectiles de hielo, más pequeños pero más numerosos que los de su oponente. El misterioso chico contraatacó levantando un enorme muro de hielo que bloqueó el ataque de Izuku. Los fragmentos se estrellaron contra la barrera y cayeron como polvo de diamante sobre la arena. Pero Izuku ya se movía. En lugar de intentar dominar la pared, la rodeó, cubriéndose las manos con gruesos guantes de hielo mientras acortaba la distancia. Cuando el chico lanzó otra lluvia de fragmentos de hielo, Izuku se agachó, deslizándose por un camino creado por él mismo. «No eres malo», gritó Izuku, con un dejo de emoción en su voz a pesar del peligro. El chico de dos cabellos permaneció en silencio, pero Izuku notó que sus movimientos se volvían más agresivos, más desesperados. Seguía creando los mismos ataques. Paredes, púas y láminas de hielo, todos poderosos pero predecibles. A medida que la batalla continuaba, Izuku comenzó a experimentar. Moldeó su hielo en diferentes formas. Un escudo en un brazo, un martillo en la otra. Al romperse, formó garras de hielo que se extendían desde las yemas de sus dedos, luego un bastón, y luego una serie de piedras que le permitían saltar por los aires. Los ojos del otro chico se abrieron de par en par cuando Izuku descendió desde arriba, con el puño cubierto por una gruesa capa de hielo. En el último segundo, el chico levantó un escudo, pero el impulso de Izuku persistió, destrozando la defensa y enviando a su oponente a tambalearse hacia atrás. Intercambiaron golpes durante varios minutos más, y la playa se convirtió en un paraíso invernal de estructuras de hielo. El sudor perlaba la frente de Izuku a pesar del frío, y su respiración se filtraba en visibles bocanadas. Finalmente, después de una maniobra particularmente creativa donde Izuku creó una serie de espejos de hielo para confundir a su oponente antes de atacar desde un ángulo inesperado, el chico de doble cabello cayó sobre una rodilla, respirando con dificultad. Izuku se quedó a pocos metros de distancia, con el pecho agitado por el esfuerzo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro mientras bajaba los puños cubiertos de hielo. «Vaya, eso fue lo más divertido que he hecho desde que llegué», exclamó, disolviendo su armadura de hielo. Extendió una mano hacia el chico. «Me llamo Izuku Midoriya». El otro chico se quedó mirando la mano ofrecida un buen rato. Sus ojos heterocromáticos estudiaron a Izuku con cautela, pero algo en su expresión se había suavizado. Finalmente, con evidente reticencia, extendió la mano y la estrechó. «Shoto Todoroki», dijo con voz tranquila pero clara. Izuku lo ayudó a ponerse de pie, sin dejar de sonreír. «Tu poder de hielo es asombroso, Todoroki. Tan fuerte. Pero noté que tus ataques tienden a seguir un patrón. Incluso si alguien no sabe exactamente a dónde apuntarán tus púas de hielo, puede anticipar la estrategia general. Lo mismo con esas paredes. Son impresionantes, pero un oponente astuto crearía una distracción para sortearlas». Todoroki frunció el ceño ligeramente, pero parecía estar escuchando. «Deberías intentar ser más creativo, como crear armas o cambiar la estructura en pleno ataque», continuó Izuku con entusiasmo. «Eso mantiene al oponente en vilo». Todoroki no respondió de inmediato. En cambio, miró su mano derecha, flexionando los dedos pensativamente. Los dos chicos se trasladaron a un banco cercano, usando sus habilidades de hielo para refrescarse tras la intensa pelea. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de cálidos naranjas y rosas que contrastaban con los fríos azules y blancos de sus creaciones de hielo derretido. Tras un silencio cómodo, Izuku se aventuró a preguntar: «Entonces, ¿por qué estabas tan enojado antes?» Todoroki se puso rígido, con la mirada oscurecida. Por un momento, Izuku pensó que no respondería. Pero entonces, con esa misma voz tranquila, empezó a hablar. «El entrenamiento de mi padre es duro». La mirada de Todoroki permaneció fija en el horizonte. «Me lleva al límite cada día. Nunca hay tiempo para cosas normales. Amigos. Diversión». Apretó los labios en una fina línea. «Siempre estoy aislado». Izuku asintió lentamente, mirando la puesta de sol. «En cierto modo, me identifico contigo», dijo en voz baja. «Me mudé aquí hace una semana.
En mi antigua escuela, mis poderes no estaban tan desarrollados como ahora. Era débil, frustrado, y mis compañeros me acosaban. Todoroki lo miró y la sorpresa se reflejó brevemente en sus rasgos habitualmente estoicos. Incluso los niños que no me acosaban activamente tenían demasiado miedo de hablar conmigo, continuó Izuku, con la voz distante. Alguien los mantenía a todos alejados. Mi viejo amigo de la infancia. Era el peor de todos. Los dedos de Izuku se curvaron ligeramente en su regazo. Me menospreciaba constantemente, me dejaba moretones, me insultaba, se aseguraba de que estuviera solo. Aislado, como tú. Izuku respiró hondo. En cierto momento, incluso me dijo que me suicidara. Los ojos de Todoroki se abrieron ligeramente. Lo siento, dijo después de un momento. No sabía que tu vida fuera tan difícil como la mía. Algo en esas palabras, el simple reconocimiento del dolor compartido, parecía conectarlos. Izuku también lo sintió, un puente tentativo formándose entre sus islas aisladas. De repente, Izuku miró su reloj y se puso de pie de un salto. ¡Ay, no! Ya es demasiado tarde. Sacó su teléfono rápidamente y marcó un número. ¿Sensei? Sí, soy Midoriya. Lo siento mucho, pero no podré ir al entrenamiento de hoy. Hubo una situación inesperada. Miró a Todoroki con una leve sonrisa. Sí, estoy bien. Lo compensaré mañana. Gracias por su comprensión. Tras colgar, Izuku se volvió hacia Todoroki. Tengo que irme a casa antes de que sea demasiado tarde para cenar. Por primera vez ese día, los labios de Todoroki se curvaron hacia arriba en una pequeña pero genuina sonrisa. Al verla, la sonrisa de Izuku se ensanchó. Todoroki también se levantó. Yo también debería irme. Mi hermana podría preocuparse. Se miraron, e Izuku extendió el puño. Tras una breve vacilación, Todoroki lo golpeó con el suyo. ¿Amigos? Preguntó Izuku, con esperanza brillando en sus ojos verdes. Amigos, confirmó Todoroki, la palabra sonando nueva y preciosa en su lengua. Se dieron la vuelta para irse por caminos separados, pero tras unos pasos, Izuku se dio la vuelta. Oye, Todoroki. Gritó. Nos vemos aquí mañana. Todoroki hizo una pausa, miró hacia atrás y asintió. Me gustaría, dijo, y continuó su camino. Cuando Izuku llegó a casa, el apartamento se llenó del delicioso aroma del katsudon. Crujientes chuletas de cerdo con arroz, huevo y cebolla. Su madre levantó la vista de la mesa, y su rostro se iluminó al verlo. Izuku. Estaba empezando a preocuparme. Tu entrenamiento no suele durar tanto. Lo siento, mamá, dijo, dejando su mochila y lavándose las manos. Hoy hice un amigo. Mientras se sentaban a comer, Izuku contó toda la historia. La repentina formación de hielo, la intensa batalla y la tranquila conversación posterior. Movía las manos animadamente mientras describía las impresionantes habilidades de Todoroki con el hielo y cómo habían conectado gracias a sus experiencias compartidas. Inko observaba a su hijo con una cálida sonrisa y una mirada dulce. Hacía mucho tiempo que no veía a Izuku tan entusiasmado con una amistad. Después de todo lo que habían pasado, el acoso, el aislamiento, la mudanza a un nuevo barrio, ver a su hijo conectar de nuevo la llenaba de esperanza. Parece un gran amigo, Izuku, dijo cuando él finalmente hizo una pausa para respirar. Me alegra que se hayan encontrado. Izuku asintió con entusiasmo, con la boca llena de katsudon. Tras tragar, añadió, nos vemos mañana. Voy a ayudarlo a ser más creativo con sus poderes de hielo. A medida que avanzaba la noche, Izuku no podía dejar de pensar en su nuevo amigo. El chico tranquilo de ojos disparejos que, bajo su apariencia fría, parecía comprender la soledad igual que él. Por primera vez desde que se mudaron, Izuku sintió que, después de todo, podría pertenecer de verdad a ese lugar.